Mira, es un mal que viene denunciado desde Grecia. Le llamaban la ibris. La ibris. Que es, esto se relató, ahí está Tucídides leyendo y hablando de la ibris, el até, que es la idiotez, que es cuando después de la ibris, que es la imposibilidad de ver la realidad, viene la idiotez para tomar decisiones y termina en la némesis, que es el desastre. Esto está explicado suficientemente. Hay un debate 63 años antes de Cristo entre dos pensadores, Catilina y Cicerón. Ahí está ese debate, las catilinarias. Las catilinarias. En donde Cicerón le dice a Catilina, eso es lo que los mexicanos debíamos decir hoy. ¿Hasta cuándo, Andrés Manuel, vas a agotar nuestra paciencia? ¿Tú ves un riesgo de la democracia mexicana o crees que no se deja al pueblo de México? No, yo sí veo un enorme riesgo del Estado de Derecho. Yo veo un inmenso riesgo de que ya la democracia fracasó. Por eso yo sí siento, y ahí también conozco muy bien a Andrés Manuel, su preocupación fundamental es el 21. Y ahí viene algo que puede ser y desembocar en algo de lo más dramático, que es este show que ya comenzó con el arribo de Lozoya a México. Esto puede ser un espectáculo brutal que profundice la desconfianza del pueblo de México en la ley. Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que va a suceder? Pero empezó muy mal, ¿no? Con ese simulacro de que lo llevan al reclusorio. Y que terminó en un hospital privado. Porque se está cogiendo beneficio de la ley que se llama el criterio de oportunidad para obtener incluso su exoneración, ¿no? Y de ahí escucho uno el discurso del presidente, ahora sí vamos a depurar y se va a aplicar la ley y voy a proceder. Es desgraciadamente... Que el presidente no tenía por qué saber de esos videos porque la fiscalía es autónoma, ¿no? Se conoce la verdad y no hay consecuencias. O sea, el señor presidente está violando la autonomía del fiscal, porque se supone que Gers Manero no es designado por el presidente, sino que llegó mediante un procedimiento para deslindar esta institución del Poder Ejecutivo. Hay un principio que es el principio en derecho de la definitividad. Sí. O sea, el derecho tiene que tener un plazo perentorio para dar la última palabra. El derecho mexicano siempre está en suspenso. Ahí tienes el caso Ayotzinapa. ¿Cuántos años nos ha llevado tratar de dilucidar un homicidio a 43 personas? ¿Qué grave es esto? Siempre hay otra instancia. Nunca se da un proceso concluido. Porque si ya tenemos el problema más grave en salud, ya tenemos el problema más grave en seguridad, ya tenemos el problema más grave en economía, ahora meterle un ingrediente del problema político, esos son 4 ingredientes que pueden hacer estallar la olla. O sea, no resistiría. Yo veo ya en las calles, cuando sale el presidente de gira, a 2 ciudadanos, las gentes que creen en él ciegamente, y también ya la gente que se le está poniendo. O sea, ya no tarda en haber una chispa ahí en medio, ¿no? Chiapas es espiritual, Chiapas es mágico, Chiapas es muchas veces indescifrable, místico. Tú, si te metes a Matenango del Valle o te metes a Oxuc, a Mitontic, dices, ¿a dónde me voy a encontrar con Fray Bartolomé de las Casas? Aquí, ¿verdad? En una esquina. Y está el choque brutal desde Diego de Mazariego. Sí, desde ahí te iba a decir. De Chiapa de los indios y Chiapa de los españoles, de San Cristóbal y Chiapa de Corzo hoy en día. O sea, y en Chiapas tú ves aguas mansas, pero cuidado con lo que va abajo. Sí. ¿Quién previó, por ejemplo, el movimiento zapatista el 1 de enero del 94? Cuando se estaba aplaudiendo que entrábamos al primer mundo con el Tratado de Libre Comercio y surge ahí en San Cristóbal que estaban arribando cuando se toma Altamirano y se toma Ocosingo y surge una declaración de guerra al Estado mexicano. Ahorita que hablabas de Chiapas, de Tabasco, yo los llamo, somos una especie de monarquías tropicales, ¿no? No han aplicado todavía en muchos estados la división de poderes de manera efectiva. El gobernante es prácticamente un virrey en todos estos estados. Pero bueno, eso da para reflexión de otro día y me gustaría que un día platicáramos tu experiencia y la mía cuando pasó
aquello de la candidatura del PAN para que quede un registro histórico de lo que nos tocó vivir juntos. Sí, esa es una buena experiencia para relatarse de algo que también, ahí tienes otra vez el funcionamiento de las instituciones, partidos políticos y gobierno. En México no hemos deslindado, ni siquiera el PAN, porque el PAN desgraciadamente llegó al poder y trasladó la práctica priista, de que desde el poder se manda en un partido. Se ponen presidentes de los partidos. Por ejemplo, el caso que tú estás relatando de Manuel Nibón, pues fue el que lo designó fue Juan Sabines, y el que acató esa orden fue Gustavo Madero. Y tú y yo que estábamos ahí. Oye, pero eso a nuestra prensa local le va a interesar mucho esa narrativa contada por tú y por ti. Encantado, encantado la relato, porque además tú ahí fuiste el hombro en el que lloré. Tú me dijiste el domingo 13 de mayo de 2012. El domingo 13 de mayo del 2012 yo venía y tú me dijiste, están en un restaurante comiendo todos los panistas y está Gustavo Madero y a su lado tiene Manuel Nibón. Gustavo Madero el 13 de mayo destapó en la forma más burda a Manuel Nibón, que había sido el día anterior declarado inelegible porque había presentado su renuncia extemporáneamente en el Cabildo en Tapachula. Y eso el órgano interno del PAN presidido por José Espina había dicho no es legible. Yo ya me sentía candidato. Sí, claro, inelegible porque no renunció de acuerdo al plazo establecido en la Constitución. Así es, de 90 días antes. No pudieron probarlo, no pudieron acreditarlo, ¿no? No, inclusive, no tan solo eso, porque en el Congreso, en la entrada de la petición de licencia, ya es extemporánea, o sea, antes de que lo aprobara inclusive el propio Congreso. Se quedó sin presidente municipal o hasta que no aprobara el Congreso, pero ya lo vamos a platicar, mi querido Juan José. Y además, a las 11:30 de la noche, que tú estabas en la ceremonia, cuando era la feria de Tapachula. O la feria de Tapachula, cuando Manuel Nibón estaba ordenando a su secretario del ayuntamiento que reuniera el cabildo, porque le acababa de notificar Juan Sabines que iba a ser el candidato a la gobernatura del PAN. No, pero ahí yo te agradezco, porque tú eres de las gentes más nobles, más sensatas y más equilibradas que he encontrado, y con convicciones panistas, porque ahí tú me diste información, tú me diste la mano para yo en aquella lucha que lo que pretendía pues era solamente ser candidato a la gobernatura en el afán de mejorar la contienda. O sea, yo sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar la gobernatura, pero sí creo que pude haber introducido un ingrediente en aquella lucha entre Manuel Velasco, era el candidato del PRI. Mira, Chiapas llegó a la transición. Ahí tienes algo dramático. En Chiapas ha habido 3 gobernadores de la transición. Vamos a dejar al actual para no dar un veredicto del gobierno actual. Pablo Salazar, Juan Sabines y Manuel Velasco. Yo creo que si analizamos del viejo PRI, pues el viejo PRI, hay gente como Samuel León Brindis, por ejemplo, como Grajales, que fueron buenos gobernantes. Yo diría que era hasta difícil emitir un juicio. Castillo Tielman, había que emitir juicios. Y en su tiempo Emilio Rabasa, ¿no? Bueno, fíjate, Emilio Rabasa Estebanel. Yo le sugerí a Manuel Velasco, ya siendo gobernador, que Emilio Rabasa Estebanel y Fray Bartolomé de las Casas eran 2 nombres que deberían estar en las paredes del Congreso. Por supuesto. Mira, yo con Diego Valadez le dije un día, para mí el mejor jurista mexicano en toda la historia es Emilio Rabasa Estebanel. Y él me dijo, casi coincido contigo, pero yo diría que es Ignacio L. Vallarta. Fíjate, esos 2. Pero podrías incluir, mira, hay otro gran personaje chiapaneco que está considerado tal vez el mejor parlamentario, desde luego del porfiriato, Querido Moeno. Querido Moeno, sí. Querido Moeno pronuncia en la 26ª legislatura en 1912 discursos extraordinarios, los debates con Luis Cabrera. Querido Moeno es un gran jurista.
No como estos. Mira, don Adolfo Ruiz Cortines fue un hombre conservador, sin duda, Sí. sin duda. Él no habló de ser un parteaguas, él no habló de que con él Un llegaba buen una administrador. transformación, no. Pero si analizamos con 4 criterios el desempeño de los presidentes, yo te propongo 4 criterios para calificar quién hizo un buen gobierno. Primero, sangre derramada por la represión del poder público. El gobierno de Ruiz Cortines es el que no reprimió. Fíjate, primero, no reprimió. O sea, con López Mateos estuvo el asunto de Jaramillo, después podemos hablar, pero Ruiz Cortines, en el 58 hubo conflictos muy fuertes, el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial, el movimiento de los doctores, el movimiento estudiantil, los resolvió con operación política. Primer caso, no hubo sangre derramada. Ahorita puedes decir, no ha habido de parte del Estado. Tlahuelilpan, ahí estaba el ejército, para el caso es lo mismo. Fueron omisos. Fueron omisos. Entonces, y estuvieron horas viendo cómo se estaba cometiendo un delito y no participaron. Claro. Segundo criterio, el manejo honesto de los recursos. No te voy a decir honestidad 100%, pero el gobierno que resiste más el ejercicio del ácido, de la honradez, es el de Ruiz Cortines. Tercer principio, estabilidad económica, política y desarrollo económico. Crecimiento de más del 6% del Producto Interno Bruto, inflación del menos de 2%, ingreso per cápita, también mejorado. Y cuarto principio, y fíjate que esto es un dato muy importante, el mejor Estado de Derecho. O sea, en donde realmente se incrementó el cumplimiento de la ley es en el periodo de Ruiz Cortines. Y sabes que solamente hubo un decreto modificando la Constitución en sus artículos 34 y 115, concediéndole el voto, reconociéndole el voto a la mujer. Ah, que fue muy importante, por supuesto. Que fue muy importante. Don Adolfo solamente modificó la Constitución una vez. Ahí tienes a Andrés Manuel diciendo que ya puede pasar a la historia porque se incorporó como derecho social que los viejitos recibamos apoyo hasta el final de nuestros días y porque la salud esté protegida como los países nórdicos. Ya se incorporó en la Constitución. ¿Y si no hay presupuesto? Otro día vamos a hablar, Juan José, de cuántas modificaciones ha tenido la Constitución de México en comparación con otras, por ejemplo, la española o la misma Constitución en Estados Unidos, ¿no? La Constitución de Estados Unidos es la Constitución modélica. 27 reformas en más de 200 años de historia. ¿Y nosotros? Nosotros, nada más el número de palabras, la Constitución de Estados Unidos tiene 8.300 palabras. Nosotros vamos por 70.000 y si le agregas los transitorios donde te encuentras cosas sustanciales porque ya no son transitorias, nos vamos como a 120.000 palabras. Modificada en forma frívola por cada sexenio, en forma irresponsable. O sea, hemos hecho malas leyes y peor lo hacemos cumpliéndolas. Porque la política es una actividad profesional y tú y yo la hemos defendido siempre como eso, ¿no? No se puede improvisar. Mira, hay que postular a candidatos competitivos, pero también que se aproximen al perfil que el cargo requiere. Porque no se trata de postular, con este ganamos. Desgraciadamente, esa ha sido una de las causas de nuestra perdición. Mira los legisladores que tiene Morena. Son nota a cada rato, ¿no? Producto de la improvisación. Mira, Andrés Manuel, y ese es un mal de la izquierda, porque el mismo Lenin hablaba de que el Parlamento era un taller de conversación. O sea, siempre ha despreciado el Parlamento, siempre ha despreciado la deliberación. Andrés Manuel, por eso él nunca fue diputado y senador, dijo, yo no voy a perder mi tiempo ahí. Andrés Manuel, para él, el Congreso no tiene mayor importancia. Por eso manda gente como Fernando Noroña, que tienen un propósito. Destruir, es que el Parlamento es la institución también más vulnerable, más frágil. El Poder Judicial está integrado por peritos, el presidente es uno, pero el Parlamento son gente que viene de todos los partidos y un revoltoso, un gritón, te descompone una asamblea, te baja el nivel del debate. Es un sabotaje. ¿Cómo puedes discutir con Fernández de Noroña cuando te insulta o con Martí Batres? A mí me ha tocado ir a programas que voy porque yo nunca voy a rehuir un debate, pero el debate, la calidad la da
pues los dos contendientes. Si uno de los contendientes baja, tú también bajas tu juego. México, No, ¿no? mira, el Parlamento en México ha tenido destellos, Sí, claro. pero no ha sido una institución. ¿Y sabes cuál es la mejor legislatura? La primera. La primera no es de 1824, la primera es 1856-57. Ese es el constituyente. Ahí está Ignacio Ramírez, Sí, Francisco Zarco, sí, Ponciano Arriaga, Metoro claro. Campo, José María Mata, Vallarta, Guillermo Prieto. Sí, sí, sí. Ves aquellas figuras y dices, ahora, ay Dios, hasta se te viene el alma al suelo, ¿verdad? No Y vamos a sabes, decir nombres. grave, Porque... muy grave que tú estás mencionando. Yo recuerdo tú y Vicky cómo hicieron un gran papel como legisladores, pero los congresos locales han sido pisoteados, han sido cooptados. Los congresos locales, eso es lo que ha motivado a los señores feudales. Claro. Los estados. Sale muy caro estar manteniendo esos congresos que son oficinas de mero trámite, ¿no? Totalmente. Yo aprendo de ti. Pero ¿Sabes qué he me aprendido falta de ti? leer unas 10 veces más todo lo que No, tú... pero ¿sabes qué he aprendido de ti? Tu consistencia en tomar decisiones, que mis respetos. Eres un hombre congruente, eres Claro, un yo hombre... te dije algún día que ser el presidente de la Comisión de Doctrina era como ser el abanderado del ejército. Sostener la bandera, aunque no pudieras usar un fusil para sostener los ideales del partido, ¿no? Mi querido Juan Carlos, el agradecido, el privilegiado soy yo. Tener amigos como tú es lo que al final de nuestros días, cuando uno ve hacia atrás, porque ya en mi edad me están saliendo ojos en la nuca, y una de las cosas que ve uno hacia atrás son los afectos que sembré. Y cuando veo amigos de tu calidad, dije, Juan José, algo bueno has hecho en tu vida. Tener amigos de la calidad de Juan Carlos Cali Mayor. Muchas gracias, Juan José. Lo mismo pienso. Además del valor agregado que ha sido mi maestro en muchos temas. Muchísimas gracias, Juan José. Nos vemos pronto.